Recording in progress. Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día, no sé, martes, lunes en la noche, con Nicole Rodríguez, digamos, eso es lo cierto, primer programa de la semana que hacemos con Nicole y naturalmente hay noticias internacionales que vamos a comentar y todo lo demás. Claro. Nicole, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Fernando, cómo estás? He tenido mejores temporadas. Tienes que pasar agosto, ¿no? No sé si Vamos eso a ver, es bueno, así. vamos a ver si puedo pasar. Eh, Avísame, po. Cuando me muera te aviso. Eh, Avísame, si no. Imagínate, estoy esperando el Zoom y no pasa nada. pues, por lo menos podían avisarlos que se mueren. Por Bueno lo amigos, menos. antes de partir les recuerdo que este programa lo auspicia, como toda la semana, el método EVE, que es para que usted elimine, ya saben, la guata, eh, ¿cómo se llama esta cuestión? La celulitis, la estría, todas esas cosas feas, que no hay manera de eliminarlas de otra forma. Por mucho que usted trate corriendo, haciendo gimnasia, siguen ahí. Pero el método EVE fue desarrollado en Corea del Sur específicamente, está hecho para eso. No es un resultado indirecto, es directo. Se trajo a Chile, lo imparte el método EVE, en 3 locales, en Vitacura, Concón y Los Ángeles. Le sugiero que entre al sitio de ellos que está usted viendo y métodoeve.cl y vea los detalles. Continúo con Hey, corredor de propiedades muy efectivo, se encarga de muy pocos encargos, tiene métodos propios, trabajan de lunes a domingo y obtienen resultados. Si usted quiere arrendar o vender, no en el próximo siglo, sino que pronto, póngase en contacto. Y no olviden, no olviden Remodeling, una empresa de puros profesionales, pintores profesionales, arregladores o cambiadores de parqué profesionales, arquitectos, especialistas en muebles de cocina. Lo que usted necesite, están ahí. Es una empresa que está siempre ahí, que responde y que entrega un trabajo profesional. Dicho lo cual, comenzaremos con el supuesto acuerdo real que se firmaría, que se firmó, que se va a firmar en algún momento entre Irán y Estados Unidos para traer la paz. Pero en realidad no es eso, amigo. No olvidemos que hay 60 días para conversar los detalles y ahí en esos detalles está la cuestión. La paz va a existir, buenos o malos los detalles, cuando estén de acuerdo con los detalles. Ahora es una tregua, otra más de 60 días, otro plazo más que tiene Irán para ir recogiendo lo que se rompió y continuando, porque eso es lo que creo que va a ocurrir. Es lo que yo creo, nada más. Va a continuar con su proceso de crear un arma nuclear. Ese es el fin absoluto del régimen iraní. Una vez que tenga un arma nuclear, cambia todo el panorama mundial. Entonces eso no va a parar, creo yo. No me imagino a Irán desistiendo de tener armas atómicas. Pero Trump va a llegar a la casa con un supuesto éxito. Es el hombre de la paz. Es una paloma blanca, va a llegar volando por la ventana. Va a haber abierto el estrecho de Hormuz. Las bolsas están subiendo. El petróleo ya bajó de precio. Hay eso que llaman euforia, porque las bolsas son así. Caen de la depresión, pasan de la depresión a la euforia, así de un paraguaso. Entonces, ¿pero qué es lo que hay detrás, Nicole, de este acuerdo realmente? Yo he Bueno, estado antes de hacer este programa siguiendo algunos canales israelitas que tengo en directo y la verdad es que están en una situación difícil porque no pueden decir de frentón, Trump nos dejó caer, nos apuñaló por la espalda porque ahora quedamos literalmente solos el día de mañana. Si firman un acuerdo en que Irán puede seguir con lo suyo, estamos liquidados a la larga. Y tienen que, digamos, no sé cómo conciliar su desazón, su temor, su horror, su es que, molestia, disimularla lo más que puedan, porque dependen en muchos sentidos de Estados Unidos, que reciben todos los años billones de dólares en ayuda militar. Eh, entonces, tampoco es llegar y romper una relación de tantos años. Así que es muy complicado, Nicole. sí, claro. Ahora, no es en blanco y negro, ¿ah? Las cosas. Evidentemente, cuando comenzó el ataque a Irán hace 106 días, mira, el gobierno de José Antonio Kast cumplió 100 días. La guerra contra Irán 106, ves que desde que asumió el gobierno de Kast, que ha estado esta guerra y ha estado en medio del tema del alza del precio del petróleo, ¿ah? Interesante. Pero el punto es que estos 106 días
se fueron desarrollando de distintas maneras. Entonces, las guerras comienzan de una manera que uno las entiende y terminan o se desarrollan o toman un camino distinto al inicio. Había expectativas, había expectativas de que, producto de la fortaleza militar de Estados Unidos con Israel versus Irán, esto iba a ser rápido en un principio o que iba a haber una victoria como evidente. Y en esta tregua de 60 días se firma el viernes en Suiza, pero en esta tregua de 60 días varios preguntan, bueno, ¿quién ganó y quién perdió? Pero hay algunas claves que uno podría estar acá analizando. Uno, que dan 60 días de respiro al mundo del punto de vista del precio del petróleo, del punto de vista del alza del precio de los combustibles, por la liberación del estrecho de Hormuz, y también Estados Unidos se comprometió a sacar el cierre de los puertos de Irán, que lo tiene económicamente muy ahogado, ¿ah? El cierre de los puertos no es menor, lo que pasa es que con respecto a los precios de los combustibles, esto es un efecto global. Y para efectos del cierre de los puertos de Irán es un efecto local, es decir, le afecta simplemente a Irán y a su economía. Y como tiene una dictadura religiosa, bueno, hay pocas personas que salen a la calle a protestar o lo que sea, no existe ahí esa libertad. Voy a plantear lo siguiente, algunos problemas que tiene esta tregua, pero vamos a ver cómo sigue el caso. Se gana tiempo, sí, y en diplomacia hay dos visiones con respecto a los acuerdos. Uno es que hay que ganar militarmente cuando uno comienza las guerras, independiente a sus costos, pero hay otra mirada que dice mejor un mal acuerdo que seguir en la vía militar, que a veces no conduce a nada o que se va perdiendo en el camino los objetivos de eso. Yo creo que un objetivo no declarado, que fue declarado por la prensa, no por Trump, ¿eh? En esto hay que darle algo de mérito a Trump. Nunca dijo que buscaba el cambio de régimen. Me parece que más bien Israel tenía ganas de un cambio de régimen, y eso es evidente porque el régimen iraní, la dictadura religiosa iraní, declara abiertamente que Israel debe ser eliminado. Es una dictadura expansista, yihadista, que considera que quienes no profesan el Islam de la manera en que ellos lo ven son infieles, muerte a los infieles. Entonces, Israel lo tiene ahí, no en sus fronteras, pero muy cerca, y para ellos un cambio de régimen, claro que significaba un gran cambio. Para Estados Unidos, el objetivo número uno, declarado por lo menos, era que impidiera que Irán obtuviera finalmente la bomba atómica. Son dos objetivos distintos. Se juntan en que ambos países querían que Irán no pudiera obtener la bomba atómica. Pero el cambio de régimen implicaba una incursión militar bastante más profundo, y después viene un enredo porque no hay una oposición en Irán que pudiera tomar inmediatamente el control. Miren lo que pasa en Venezuela. Bueno, en fin. ¿Dónde se logró? Porque las cosas van en cadena. ¿Dónde quizás se logró ciertas victorias que quizás se van a conocer el viernes o en el transcurso de los diálogos que vienen en estos 60 días? Tiene que ver con la bomba atómica, que lo chutearon para una futura negociación, pero ¿qué es lo que pasa? Resulta que la mayor cantidad de uranio está enterrado, y al parecer hay negociaciones para que Estados Unidos pueda obtener ese uranio. Algunos dicen con la ayuda de China, algunos dicen que simplemente lo va a sacar Estados Unidos, y al parecer estaría abierta la puerta de aquello. Donde ahí Irán queda en desventaja con respecto a tener la bomba atómica. ¿Sí? No estamos simplemente hablando de eso. En que el mayor proveedor de uranio de Irán era Venezuela. Si Estados Unidos logra hacerse de ese uranio, para Irán será muy difícil volver en el corto plazo a obtener la cantidad de uranio que necesita para una bomba atómica. Entonces no es que se gane en 60 días o se gane mucho tiempo, se ganan muchos años. Porque obtener el uranio enriquecido al 60% demanda años de años.
El problema que estaba ocurriendo en el último tiempo, ya me dice que no, Fernando, pero bueno, el problema que estaba ocurriendo en el último tiempo es que Irán ya había logrado prácticamente ese 60% y pasar del 60 al 90 y al 100 son días. Pasar del 0 al 60% son años. Pasar del 60% de uranio enriquecido al 90 o 100 o lo que se necesita para una bomba atómica son días o pocos meses. Y eso es lo que intentó en algún minuto Estados Unidos y al parecer, si es que vamos a saber el viernes, a lo mejor lo consiguió. Si logra hacerse de su uranio, el éxito es importante, no importante, importantísimo, porque Irán no va a tener las reservas de uranio de Venezuela. Y en ese sentido le da un respiro de varios años a Israel. Ahora, hay una situación también que algunos analistas dicen, momentito, el know-how no se lo quita nadie a Irán. Y producto del desarrollo de la bomba, de la energía nuclear que venía durante muchos años, durante muchos años preparando Irán, ese know-how no se lo va a sacar nadie. Pero miren cómo las cosas son complicadas. Y leyendo sobre la eliminación de algunos científicos iraníes, en algunas columnas decía, sí, es verdad que tienen know-how, pero también es verdad que han eliminado sus principales científicos productores de la bomba atómica. Entonces, en conclusión, si es que efectivamente Estados Unidos logra hacerse de su uranio, el éxito es importante, importantísimo. No el cambio de régimen, sino que evitar que Irán obtuviera esa bomba atómica y empezara a amenazar no solo a Israel, sino que también a Estados Unidos. El cambio de régimen yo lo dejo en suspenso del punto de vista de los objetivos, porque lo declaraba más bien Israel y no tanto Estados Unidos en su incursión militar hace 106 días atrás. Bueno, pero mira, lo que declarara Estados Unidos realmente, tus argumentos, que tal vez si pasa esto, si no pasa esto, bueno, todo es muy condicional. La clave del asunto, voy a usar el lenguaje de los periodistas que siempre andan con las claves, no es la mecánica del uranio, porque la puede obtener de muchas formas. Puede Irán entregar una parte del uranio que tiene enriquecido, puede adquirir uranio en otro lado. El tema no es cómo, el tema es la voluntad de tener armas atómicas y esa voluntad se asocia con el régimen. La parte empírica, técnica de cómo conseguir, eso lo pueden resolver y lo van a resolver de todas maneras. Si tú tienes la voluntad, compras el uranio en otro lado, incluso puedes comprar una bomba ya lista. Hay muchos países que estarían encantados de que Irán tuviera una bomba atómica, y estoy pensando en países islámicos, pues, como Pakistán, que ahora juega el papel de que ha ayudado al proceso de paz. Rusia, que están liquidados, están entrando en un estado de locura en muchos sentidos. Eh, Pensar de que todo consiste en sacar ese uranio que está supuestamente ahí es demasiado hipotético. Lo central era lo que pensaba el gobierno israelí, no lo que piensa Trump. El gobierno israelí tiene toda la razón. Aquí no se trata de si tienen o no tienen 400 kilos y van a entregar los 400 o van a entregar 200. Con 200 kilos tú haces 5 bombas atómicas, o 4 o 5, para tu información. Necesitas como 50 kilos por bomba. Estoy aproximando. El tema es si hay un régimen que tiene la voluntad de tenerlas y usarlas de la manera que ellos mismos lo han dicho abiertamente, destruir el Estado de Israel y amenazarlo, y mantenerlo, digamos, prácticamente bajo como rehén. Esa es la cuestión central. No si está aquí o está acá el uranio. Eso es empírico, eso es condicional, se puede resolver de muchas maneras. Pueden entregarle una parte, pueden no entregarle todo, pueden conseguir de otro lado. El uranio no lo produce solamente un mineral, no lo produce solamente Venezuela y en otras partes donde hay uranio. En Chile hay uranio. En Chile hay uranio, Sí, ¿sabían pero ustedes? necesitas Entonces, acuerdos, necesitas bueno, vías. déjame terminar. El asunto no se ha resuelto en absoluto. Lo de Trump para mí, es una comedia política. No va a llegar a ninguna parte esta cuestión. Ha sido un desastre. Él debió haber terminado esa guerra. Tú no puedes empezar una guerra y dejarla hasta la mitad y dejar que el adversario, como está ocurriendo, firme un tratado, gane plazo y se mantenga en el poder. Imagínate que en la Segunda Guerra Mundial se hubiera llegado a una tregua con Hitler. ¿Tú crees que habría cambiado la política de Hitler? Estaba desarrollando armas nucleares. ¿Sabían ustedes, Alemania?
se las destruyeron en el último momento. Hay hasta películas sobre eso. Había desarrollado cosas que el resto del mundo no tenía, por la tecnología alemana estaba muy por encima. Aviones de combate jet, las bombas B1, B2. Imagínense que se hace un trato con Hitler y se dice, conversemos 60 días. Bueno, yo les aseguro que el tema central aquí es la política, o sea, quién está en el poder y cuáles son sus intenciones y su voluntad. Lo otro, si tengo la pistola o no la tengo, si me consigo por otro lado, es una cuestión técnica, por así decirlo. Pero bueno, uno puede tener esperanza de que las cosas van a salir bien, de que todos vamos a abrazarnos y de que no va a haber más peligros de intervención de Irán en todas partes del mundo, como lo ha hecho en Argentina, como lo ha hecho en América Latina, como está metido en Irán, hasta en Bolivia, en todas partes. Y a este paso, con estas políticas de treguas, de plata, porque estaba viendo una información de que Trump, entre otras cosas, le soltó ya plata a Irán, yo te aseguro que esto está repitiendo lo que se vio en los años 30 con Hitler, exactamente igual. O sea, supuestas pacificaciones, aquí traigo la paz, Chamberlain, y miren lo que pasó. Con Irán no hay otro camino que aniquilar ese régimen, porque ese régimen están corriendo la MOC. Son, son extremistas a un nivel que ustedes no se pueden imaginar. Yo les sugiero a las personas que no creen en estas cosas y que leen la prensa nada más, que entren a los canales iraníes. Hay algunos con traducción al inglés. Vayan viendo ustedes ahí con quién estamos tratando, porque no es solo Estados Unidos, es el mundo el que tiene una relación con Irán. Porque es el mundo, desde luego, el que ha estado sufriendo el tema del estrecho de Hormuz, ¿no? Es América Latina donde tiene gente infiltrada de Irán. Están en todas partes, por la yihad, porque ellos quieren reconstituir el imperio persa de Darío, qué sé yo. Entonces, esto a mí me parece, con toda la apariencia y con todo el entusiasmo, las bolsas y con toda la faramaya, me parece muy, 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 muy ambiguo. Y no soy solamente yo, Nicole, quien piensa así. Échate una miradita a la prensa y a los comentaristas y los analistas norteamericanos en este momento lo que están diciendo. O sea que esto fue una farsa, que esto fue una derrota para Estados Unidos y que esto está dejando las cosas igual o peor. Yo creo que peor. Pero Claro, esperemos lo mejor. Ok, pero esos esperemos lo mismos mejor. comentaristas son los que también critican la guerra. Pero el punto es el siguiente. No me refiero a esos comentaristas No, está bien, que pero critican la quiero guerra. hacer un punto, porque efectivamente uno esperaba a lo mejor desde la mirada de la seguridad mundial un cambio de régimen. Pero en esta visión de triunfo absoluto, a mí me parece que es muy difícil. Yo creo que el gobierno de Donald Trump tiene el mérito de haber evitado esa acumulación de fuerza que acumuló Irán y que se vio a partir del 7 de octubre cuando Hamas invadió Israel con el grupo terrorista. Irán se aisló, Irán ha perdido capacidad militar, no tiene fuerza aérea, no tiene fuerza naval, y lo único que tiene hoy Irán es un régimen que no se puede sacar porque es una dictadura, pero además tiene el estrecho de Hormuz, que es una arma geopolítica, digamos. Pero de que se debilitó Irán, se debilitó. Eso es así, Sí, también constatado por la fuerza. Ahora, el problema es que es transitorio ese está debilitamiento. Sí, bien, ese pero es el ¿cuánto es transitorio cuando tú tienes una fuerza acumulada? Por ejemplo, habían indicios de que la capacidad de misiles que tenía Irán ya era insostenible para la cúpula de hierro de Israel, además del tema famoso que estamos hablando de la bomba atómica. Entonces, hay varias visiones en Israel. Por supuesto que no les gusta el acuerdo porque pueden proyectar que ya en varios años más vuelven con el mismo problema de siempre, el mismo problema en el Medio Oriente. Entonces, leyendo acá varias columnas, qué interesante. Una decía, por ejemplo, si le preguntas por qué Israel y Estados Unidos aún no han logrado el cambio de régimen, todos han perdido con este acuerdo excepto Irán. Esa es una primera parte. Es decir, Irán sale victorioso porque su régimen, a pesar de haber matado a su líder, y su hijo, al parecer, está tremendamente herido, pero no hay cambio de régimen. Si preguntas por qué Israel no solo no domina la dirección de las negociaciones, sino que además está siendo apartado de las negociaciones, también Israel ha perdido mucho. Pero si preguntas desde el punto de vista de la capacidad que tiene Irán hoy y para algunos años más
de su capacidad bélica y de poder volver a levantar una bomba nuclear, Israel ha ganado mucho y el mundo también. Es decir, yo entiendo la visión del triunfo absoluto, así como cuando llegaron los aliados. Pero hay un tema. Uno de los principales, eh, no enemigos, pero uno de los principales ataques que siempre hace Trump es contra Obama por el acuerdo que hizo con Irán en el 2015, que no solamente hizo un acuerdo, sino que les permitió, con un acuerdo muy blando, seguir avanzando en el desarrollo de la bomba nuclear. No solamente eso, está constatado que le envió una maleta con dinero en efectivo a Irán, supuestamente para poder liberar a unos presos norteamericanos. El punto es que le liberó los dineros y Irán volvió su senda de desarrollo de la bomba nuclear, y uno de los principales banderas de lucha de Donald Trump es este acuerdo que siempre dice nefasto, siempre dice que equivocó el camino, blando, lo que sea, contra Obama. Eh, Leyendo algunos analistas norteamericanos decían, esperemos que el viernes presente algo superior a eso, porque si no, se le cae el relato. Entonces, me parece que Bueno, los detalles van a ser esperemos el viernes. interesantes de conocer el viernes, porque Sí. a lo mejor en los detalles vienen algunas cosas que no saben. Esperemos, esperemos. Yo tengo bastantes dudas, pero está bien, está bien. Cuando hay dudas, todos tenemos no, no estamos ni equivocados ni con la razón, porque estamos todos en la duda de lo que va a suceder. Yo me temo que no se ha resuelto nada. Una guerra no se gana destruyendo más equipos o soldados del enemigo, se gana cuando se obtienen los objetivos. En Vietnam, Estados Unidos mató 20 veces más soldados de Vietnam y la gente del Vietcong que pérdidas americanas, pero perdieron la guerra. La cuestión son los objetivos, no el conteo de cuerpos como hacían los norteamericanos en Vietnam. Después de cada batalla había un conteo de cuerpos y entonces la nota periodística era, habían 433 cadáveres. Pero con eso no se ganan las guerras. La guerra no es una cuestión de matar gente, es una cuestión de lograr objetivos. Pero en fin, vamos a ver qué pasa el viernes. Y pues, en este momento, amigos, les voy a recordar a Compre Oro, si usted quiere tener una muy buena inversión, no solo una póliza de seguro, entre a compreoro.com, donde puede adquirir lingotes chiquititos, una onza, un cuarto de onza de plata y oro respectivamente, certificados por la Universidad Católica como de más de un 99% de pureza. Una tremenda inversión, compreoro.com. Sigo con KMRP, un software integral para el manejo integral de su empresa, muy accesible, fácil de usar, no es especialmente caro ni mucho menos, y su empresa va a funcionar mejor. Este software tiene una unidad de inteligencia artificial que lo ve todo, todos los aspectos de la empresa. Cambia completamente la película, estimado amigo. Sigo con AutoWolf. Estos señores van a su casa y en 24 horas se hacen cargo de dejar como nueva la carrocería de su vehículo. 24 horas frente a sus ojos. ¿Qué mejor garantía? AutoWorld.cl tiene además una automotora de compraventa de vehículos usados, así que si usted está en esa, póngase en contacto con ellos. Y termino este bloque con flamencas.cl, el sitio donde ubica artistas del flamenco disponibles para funciones privadas de una familia, de una empresa, de una organización, etcétera. Un espectáculo precioso. Ellos ponen todo el equipamiento técnico, usted no tiene que preocuparse de nada. Han estado en muchos cumpleaños, han estado en bodas, han estado en funerales, no, pero han estado en muchas cosas donde se requiere alegría y belleza, y la música del flamenco es lo más lindo que hay. Bien, ok, veremos qué pasa este viernes y la próxima semana comentaremos con Nicole. Parece que tenemos ideas distintas, pero esa es la gracia del programa, pues si vamos a estar diciendo lo mismo, no, no vale la pena. Y vamos ahora a Chile, pues. ¿Qué tenemos por acá, Nicole? Volvamos a Chile. Oye, el fin de semana se hizo varios recuentos y se entrevistaron a muchas personas acerca de los 100 días del gobierno. Por eso me acordé de los 106 días de la guerra de Irán con Estados Unidos e Israel. Y el punto es que al final, en estos 100 días, finalmente el gobierno ha pasado a la delantera con sus iniciativas. No solo con la ley de reconstrucción, que después podemos hablar de eso, porque hoy se va a discutir, entiendo, en la Comisión de Hacienda del Senado, sino que además con otras iniciativas que van en la misma línea de lo que la gente Conexión respondió inestable. en la encuesta CEP. ¿Se nos congeló, Fernando? Ahí sí,
¿Ahí Sí, sí? Perfecto. repite lo que Eh, todavía estás congelada. Estás como una estatua griega del una periodo estatua griega. helenístico. Bueno, así me mantengo joven. ¿Sigues? ¿Y yo? No, ahí te estás congelando a ratos. Ahora sí, ahora te veo. Ahora sí. Eh, Ya, ¿qué es lo y que estabas eh, diciendo? sí, una de esas iniciativas donde el gobierno ha pasado a delantera y donde se ve el cambio de mano, con la llegada de Arrau al Ministerio de Seguridad, tiene que ver con iniciativas como el registro de vándalos, el registro de evasores para quienes no pagan el Transantiago Red, se llama ahora, no se llama Transantiago, y el aumento de atribuciones a carabineros. Pero mira lo que ha pasado. Antes de ese anuncio del ministro de Seguridad, el Partido Comunista y el Frente Amplio presentaron una iniciativa para derogar la ley Naim Retamal, que es esa ley que le otorgaba mayor protección a carabineros y policía. Y el Partido Comunista que lo presenta, apoyado también con el Frente Amplio que no se había sumado, pero este lunes se sumó y el fin de semana también, Claro, defienden que lógico. hay que, claro, defienden que hay que debatir, ¿ves? Que les encanta el debate, etcétera. Y Sí. entonces, ante esta arremetida, el ministro Arrau presenta estas dos iniciativas que van en la línea de lo que la gente está pidiendo. Uno tiene que ver con el aumento de penas por atentados contra carabineros y la otra tiene que ver con extender la legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que estén de franco. Es decir, si usted es policía pero no le tocó ese día trabajar, pero se encuentra frente a un robo, algún encerrón, etcétera, usted puede usar su arma de fuego. Y me parece que el ministro en esto tiene la bajada correcta. Dice, mientras algunos buscan derogar aspectos centrales de la ley Naim Retamal, nosotros vamos a seguir firmes protegiendo a nuestros policías. Y aquí uno es donde ve, puntualmente con esta ley, la desconexión que tiene la izquierda con respecto a las necesidades de este país y cómo el Partido Comunista, con esta iniciativa, donde se sumó también el Frente Amplio, Por supuesto que se no tiene sumaron. mucho más que ofrecer, ¿no? Es decir, siguen en la misma línea de que la impunidad de carabineros, de que hay Sí, claro. que eliminar Sí. esta ley porque a lo mejor termina dándole demasiado defensa a carabineros donde pueden violar los derechos humanos, y donde la encuesta se marca que el tema de seguridad sigue siendo una de las prioridades de las personas. El Partido Comunista está siempre en contra de los intereses de las personas porque el interés del Partido Comunista no es detectar lo que la gente en un momento quiere o necesita, sino que al revés quiere que la gente quiere moldear a la gente en función de lo que ellos piensan que la gente debiera necesitar. O sea, quieren imponerle al mundo una visión en vez de atender la visión del mundo y actuar en consecuencia. Están al revés. Por eso son ponzoñosos. Por eso tanta gente comenta en los comentarios de mi canal y quizá en el tuyo también que habría que proscribir el Partido Comunista. De frente lo dicen. Un poco lo que hizo Gabriel González Videla. Y naturalmente se sumaron a ellos estos cabritos descerebrados del Frente Amplio, que siempre se suman al Partido Comunista, no tienen ninguna autonomía de ninguna clase, ni personal, ni ideológica, ni política. Son meramente instrumentos del Partido Comunista. Y pero peor es que el Partido Comunista, porque por último el Partido Comunista original es lo que cree. Estos son derivativos. Pero van contra las cosas, van contra la fuerza de las cosas. Eh, no sé cómo irá esto a ocurrir qué va a ocurrir en el Parlamento, pero está claro que el Partido Comunista va contra el sentir y la necesidad nacional. Claro, pero entre medio tenemos a Claro. un partido socialista, tenemos a un partido socialista que está en plena reflexión, no sé cómo lo Sí, podríamos llamar. reflexión. ¿Están reflexionando? Sí, pero de distintas maneras, Claro. porque ahora entiendo que van a hacer una conferencia nacional programática para poder tener definiciones ideológicas, y el próximo año llegar, todo va a ser todo este año, y el próximo año llegar a una deliberación sobre el proyecto socialista. ¿Por qué esto lo traigo a colación? Porque
el gobierno pasó a la ofensiva con respecto a las iniciativas y con respecto a su agenda. Seguridad había quedado muy relegado con la administración que tenía del ministerio la ex ministra Steiner. Y simplemente estaba quedando la idea de una oposición al estilo Manucheri. Todavía existe, ¿ah? Manucheri y Chiccardini, que son esa pareja que Audi Costello. claro, que marca un tono así como caricaturesco de lo que debiera ser una oposición sin proponer nada, sino que simplemente oponerse, tildarlos de todo, con esos adjetivos así tan exagerados, ¿no? Correcto. Eh, con una presidenta del Partido Socialista, con Bodanovich, que está como ahí en el medio. Yo creo que todavía no se decide mucho porque si se pone con una postura muy parecida a lo que se intenta hacer con un socialismo democrático que todavía no existe, también pierda las bases, porque las bases del Partido Socialista no están en esa línea. Entonces, finalmente, va quedando esto, el estilo Manucheri Chiccardini, el Partido Comunista tratando de cambiar leyes que protegen a policías, y entonces una oposición que está extraviada. No se notaría tanto en estos últimos, no, últimos meses no, porque el gobierno se estaba recién instalando, pero en el último mes, diría yo, no se notaría tanto, pero como hubo una arremetida en la iniciativa legislativa del gobierno y hay un cambio evidente con respecto al Ministerio de Seguridad, entonces se ve un gobierno que pasó a la delantera y un gobierno que por primera vez, como decía un ex diputado del PPD y que siempre escribe columnas, como es Jorge Chausson, por primera vez una derecha que viene a hacer esa mal llamada, como tú dices, batalla cultural, que a lo mejor no es la palabra correcta, la batalla cultural, pero en la batalla de las ideas. En el tema económico se tenía bastante más claro cómo venía, porque el programa del gobierno de José Antonio Cast era bastante nítido en el sentido de que querían recortar el gasto, no sabíamos cuánto, querían bajar los impuestos, y en ese sentido el ministro Quirós ha sido de una línea. Pero ya en otros ministerios que ya están en el ruedo, ya salieron de la marcha blanca, como en efecto ha pasado con el Ministerio de Seguridad, nunca la derecha había cuestionado, dice este columnista, con tanta intensidad los paradigmas instalados por la izquierda en esta materia, por ejemplo, en economía y en seguridad. Y desde ese punto de vista, la oposición lo pilló desprevenido y no saben qué responder. Y creo que eso es lo que estamos viendo. ¿Saben qué responder Bueno, desde, sí, desde una mirada de oposición de decir no nos queda claro, tiene efectos nocivos, por ejemplo, el tema de la baja de impuestos, vayamos al ajá. diálogo, pero en realidad no tienen nada que ofrecer. Sí, claro, claro, como dices tú. Claro, Eh, Ahora, yo no sé si usaría la palabra extraviados, porque eso asume que había un camino de ellos y que no saben dónde están. Yo creo que están en el camino de ellos de siempre nomás. No se han extraviado, ese es su camino. Ahora se nota más, porque están más fuera de sintonía con el sentir popular, con las necesidades del país, con lo que ocurre. Pero ese es el camino de ellos, siempre ha sido. Siempre han estado ahí. Y ese es su problema. El problema es que como precisamente porque es su camino, no se pueden salir porque entonces dejarían de ser lo que son. Ellos son eso. Ellos son lo que propusieron y lo que mal hicieron durante el gobierno de Boric y son lo que ahora dicen, como por ejemplo en tratar de eliminar la ley, esta Naín, ¿cómo se llama? Naín, ¿cuánto? retamal. Retamal. Siempre han estado en ese camino de considerar a las policías como agentes de represión. No hay nada nuevo, no se han perdido. Lo que sucede es que en tan fuera de sintonía con lo que el país necesita y quiere, que parece que están, digamos, están en otro planeta en cierto sentido, y podemos decir que están confusos, que están perdidos, pero están en lo que están. Lo que pasa es Están que en los lo que dejó atrás la historia. Están perdidos en ese sentido. Se quedaron atrás. Están en el camino de siempre detenidos. Digamos, se les quedó en pana la cuestión.
pero en el camino de siempre. Nunca han sido diferentes. Mira, Nicole, yo los vengo escuchando desde que era niño chico. Lo escuché en la universidad, tú todavía no habías nacido. Siempre ha sido lo mismo, siempre, en todos los temas. Mira, incluso en el tema de Israel, por ejemplo, en sus problemas ahora que tiene con Irán y con otros, era lo mismo en los años 60 cuando el tema era con Egipto. Era exactamente el mismo discurso. Están ahí, están, como dijéramos, congelados en el tiempo, están embalsamados como una momia egipta que está ahí en su cajoncito en el Museo del Cairo y nunca más se va a mover de ahí, pues. No están extraviados, están ahí, para siempre, jamás, embalsamados, muertos para la historia. Y capaces todavía de hacer daño. Esta es como las momias en las películas de terror, que se para la momia y avanza, porque tienen gente en el Congreso, porque tienen seguidores, porque tienen estas patotes cabros chicos que caen siempre en las mismas tonterías una y otra vez. Este espectáculo lo vi también en mi juventud, los jóvenes buscando un ideal, una huevada que los guíe en el mundo. Entonces era el comunismo, y ahora otra vez el comunismo. Pero eso no los lleva a ninguna parte. Entonces, yo no diría que están extraviados ni confusos, yo diría que están en lo de siempre, que están embalsamados, más que extraviados, embalsamados en su féretro, su sarcófago egipcio. Y Mientras, mientras, a la vuelta a la pausa, o termino. termine nomás, porque le voy a decir yo? Oye, es que Adelante. entonces se corrieron las personas y eso es lo que refleja la encuesta CEP. Claro, Una amplia mayoría de los encuestados sintoniza con la agenda gubernamental. Ahora, distinto es que después esos mismos encuestados puedan decir, bueno, no cumplió mis expectativas. Pero del claro, punto de vista de las ideas, que es acá donde entra la oposición, la oposición hoy no tiene el poder para gobernar. Desde el punto de vista de las ideas, no están en sintonía con las necesidades y lo que esperan las personas. Entonces, mira lo que está claro. pasando. Tenemos a una Carolina Toá que volvió a la primera línea a escribir columnas, a hablar, Siempre junto con vuelven, ¿ah? otros ex de la Siempre concertación. resucitan. Siempre resucitan. Viera Mm, Gallo, por ejemplo, que están por la línea de que el socialismo democrático, lo digo así para que la gente entienda a qué partido me refiero, se distancie de este Frente Amplio y el Partido Comunista. Y entonces le leí alguna entrevista a Carolina Toá y hablaba de reivindicar los 30 años de la concertación y voy a hacer un punto acá. Ya pasó ese momento. La concertación ya parece historia. La concertación como método para volver al poder o como método para volver a las ideas ya es historia. Tratar de volver a la así. concertación ya a esta altura, volver a la concertación desde el punto de vista de la idea o de lo que proponen al país o reivindicarlo, ya no les va a servir. Eso lo pudieron haber Sería, hecho con Michelle Bachelet uno cuando se y conformó eso, y la... eso. Y ni eso. Pero por poner un número, digamos, después del último gobierno Mm, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, después se amplió al Partido Comunista. Eso fue lo último, el último momentum para reivindicar, porque ya esa agenda de Michelle Bachelet fue distinta a lo que era la concertación. Venía con ideas mucho más de izquierda, también copiadas del PNUD, esos organismos internacionales que le gusta mucho al progresismo. Incorporó de a poco al Frente Amplio, que venía con las ideas identitarias. Como no hay ideología, como no hay principio, como no hay lucha de clases, se fueron a estas identidades. Po. Bueno, entonces, al socialismo democrático no le va a servir reivindicar la concertación, le puede servir para los libros de historia, para que la gente aplauda que fue un momento muy tranquilo quizás, en algunos aspectos. parece. Además Claro, que, claro, comparado con el con ahora. 2018, esto, claro, o que crecimos. Pero toda esa fórmula ya tampoco le va a servir. Y tampoco con eso van a integrar más gente a su pool. O van a integrar más No, claro que gente no. que sintonice con su idea. La concertación es pasado. Esto es como tratar de volver a la gestión de Mateo de Toro y Zambrano. Claro, O una cosa decir, así. volvamos a la época del gobierno Carlos V, cuando era el rey Carlos V. Es una soberana, es obsoleto, efectivamente, no. Y, Otra manifestación de falta de ideas cuando tú empiezas a tratar de rescatar el baúl de los recuerdos y sacarles polvo con un plumero, ¿ah? y en esa línea hay otros de derecha, pero no lo voy a hablar hoy día, que intentan también rescatar lo de la concertación para volver al poder, y es Pablo Longueira, que está disputando la presidencia de la UDI, que se define a fin de año.
Y resulta que le he leído varias entrevistas, también vuelve así, debería juntarse con Carolina toda. Le leo varias entrevistas y él tiene la idea de hacer una especie como de concertación de derecha, de partidos políticos. Está rayado la papa. Equivocado, Está rayando la añejo, papa. Están rayando no la le va a papa, gente. servir. ¿Cómo no se dan cuenta que apareció el Partido Republicano, que apareció el Partido Libertario? Les guste o no les guste, eso BDG. señala otros tiempos nomás, pues. Arréglensela con los nuevos tiempos, inventen algo en función de los nuevos tiempos. Pero no, como no tienen ideas que ofrecer, entran al Museo de la Historia a rescatar a Mateo de Tori Zambrano. Es, para, es bastante patético. Y se rescatan ellos mismos, ¿ah? Salen de sus cajones, como los Drácula de las películas, y salen a revolotear una vez más. No, 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 no. Déjennos en paz, pues si ya les hemos visto demasiado los rostros a la Toá, a Longueira. ¿Por qué no se siguen jubilados en sus casas, hagan uso de los fondos de retiro y nos dejan en paz? Que aparezca gente, no sé, pues como estos niños de la familia de Johan Kaiser, de la Vanessa, gente nueva. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero por lo menos, digamos, rostros nuevos. Oye, déjame, antes que tú continúes, porque vas a continuar tú, tengo que estar mirando el tiempo aquí. Edisur, estimados amigos, si usted anda por el centro de Santiago o va a andar en el curso del día esta semana, en Compañía 1025, la editorial Edisur tiene una librería muy simpática, además muy grata, muy cálido el personal que atiende, donde hay un montón de títulos internacionales y nacionales de calidad. No los poemas de una niñita de 15 años que es progre, sino que de autores de verdad, incluyéndome a mí, están ahí en Compañía 1025 y en edisur.cl tienen una sección digital para que usted baje archivos de libros que no están ya en papel. Sigo con servicios logísticos de ingeniería, consultores.cl, ahí los ubica, que van a revisar su logística, van a ver lo que no está funcionando bien, le ofrecen una alternativa y le buscan el personal adecuado para que la gestione. El paquete completo, amigos. Y ahora con esta nueva empresa que está con nosotros, Pontara, Pontara.cl, ahí lo ubica. ¿Qué es lo que es Pontara? Le voy a leer lo que ellos mismos me pusieron. Si usted tiene un libro escrito o hace tiempo tiene unas ideas que quiere convertir en un libro, o sea, no lo ha empezado, tiene conocimientos profesionales que quiere hacer que otros las conozcan también, o quiere dejar escritas sus memorias, me han llegado algunos borradores de ese tipo a mí, pero yo no tengo tiempo para ver todo eso, la verdad. Le recomiendo que entre a pontara.cl. ¿Por qué? ¿Qué hacen en Pontara? No es meramente una imprenta donde le reciben su archivo y se lo imprimen. Es un proyecto editorial que trabaja con autores que no han publicado, que necesitan apoyo para convertir su idea en un libro, su manuscrito en un libro. O sea, ellos ofrecen edición, corrección, muy importante, diseño, publicación y difusión. Yo fui invitado a colaborar con ellos y voy a colaborar en muchos sentidos, en todos los que pueda, para ayudar a personas que están en esa condición, con un libro que no se atreven a llevar una imprenta, no saben qué hacer con él. Entonces vamos a estar disponibles para ustedes. Así que entre a puntara.cl y cuénteles del proyecto. Parta diciéndole, mire, tengo un libro sobre qué sé yo, la vida amorosa de las cucarachas o cualquier cosa. Y ahí empieza el proceso que puede llevar a que usted publique un libro. Pontara.cl y eso. Ahora le devuelvo la palabra a Nicole. En esta conversación que hablamos sobre el extravío de la izquierda y El poder resucitar envasamamiento. la concertación, etcétera, algunos planteaban que aquí los que más pierden en la batalla cultural es el Frente Amplio. ¿En qué línea? En que al final todas estas ideas identitarias que levantó la izquierda borcista, le llamaron algunos, boricista, le decían otros, es los que más pierden porque son las que realmente han ido desapareciendo del mapa y es lo que el gobierno de José Antonio Cast está deshaciendo. Entonces, varios se preguntan la arremetida que ha tenido Boric de salir del silencio y empezar a contestar. Claro, porque tenemos acá dos temas. Uno, el CAE, que siempre fue una bandera de lucha porque ellos
esperan, ellos trabajan, ellos plantean la gratuidad universal Sí, de la todo, educación. Y dos, de todo. por la defensa del ministro Grau, que es una persona de su línea, de su gobierno, y salió del silencio que supuestamente todos los expresidentes tienen. Y en una columna, Carlos Peña, muy amable siempre, con Gabriel Boric, Sí, por planteaba y supuesto. decía que lo que ocurre con Gabriel Boric es que aún no ha definido su rol como expresidente. Y yo creo que está equivocado. Gabriel Boric lo tiene clarísimo cuál es su rol. Y su rol es el siguiente: salir de vez en cuando a darle al gobierno para poder plantear algunas de su agenda identitaria o de sus ideas, eh, de repente desaparecer, leerse un poema y volver, y va a trabajar para salir presidente en 4 años más. Y en esa línea, como hay unas elecciones que se vienen en el Frente Amplio, él necesita que el Frente Amplio quede Lista única, ¿eh? conformado Oye, ¿qué porque... elección? Si es ¿Ah? lista única, yo no sé qué es lo que van a elegir. Es No, lista no, no, pero hay única. corriente. Y él necesita que su corriente sea la que salga Corrientes de... triunfadora, pues que no que son vaya lo mismo. corrientes, sí. Aquí no son corrientes políticas o de pensamiento, son lotes de amigos. De eso se Exacto, trata el exacto. Frente Amplio. ¿Qué Bueno, clase de elección es esa? Bueno, bueno, que salgan sus amigos en el fondo para poder mm, todavía tener el dominio de su partido político, y luego de eso, vaya número uno, vaya número dos, es ir apareciendo de vez en cuando en la prensa y dando opiniones. Y aquí quiero plantear lo siguiente, porque con respecto a la acusación constitucional de un ex ministro de Boric, que lo hizo salir de la primera línea, se hablaba del error de haber planteado esta acusación constitucional justo en momentos en que el Senado va a discutir la ley de reconstrucción, porque empaña, porque desvía la atención y porque en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, al parecer no están los votos o no estarían. En la Cámara de Diputados, al parecer, sí estarían los votos, y ya se conformó este lunes el grupo que tiene que revisar la acusación constitucional. Pero también las cosas tienen otra mirada, así como el acuerdo de Irán con Estados Unidos. Y se puede revisar de otro ángulo. Porque la acusación constitucional también hizo salir al Frente Amplio a la primera línea de la respuesta, estar en la primera línea comunicacional, salir a la prensa, salir a los medios de comunicación, tal cual como le hizo Boric. Y eso hace mucho más fácil el trabajo del gobierno para poder responderle a la administración pasada, hacerle ver sus errores, errores los vamos a poner así entre comillas, hacerle ver sus equivocaciones, hacerle ver su agenda, y tener un adversario no abstracto, como decir la administración pasada, sino que con nombre y apellido ir respondiéndole a esa primera línea. Entonces, claro, la acusación constitucional vista desde el punto de vista de la discusión de la ley de reconstrucción puede producir problemas en el Senado. Sí, yo creo que no, porque la oposición tiene prácticamente listo su voto, y los descolgados de siempre o negociar están ahí independiente de la acusación constitucional. Así que si se va a aprobar por uno o dos votos de descolgados, va a ocurrir con o sin acusación constitucional. Pero desde el punto de vista de poder seguir planteando una agenda donde el gobierno anterior se fue hace muy poco, y tener un adversario a quien responderle, le hace más fácil el trabajo comunicacional al gobierno. es probable, es probable. Yo me quedé pensando cuando tú tocaste el tema de la agenda progresista, y pensé, esto me recuerda, porque dijiste que esto se está evaporando, y efectivamente, me recuerda lo que yo vi muchas veces en televisión cuando trabajaba en televisión, de que de repente se ponía de moda una niñita o un cabrito que había aparecido en un programa pegándose una cantadita y había hecho había parado las patitas, y entonces de repente todo el mundo hablaba de él o de ella, y lo iban a esperar un montón de chiquillos a la salida del canal. Yo veía ese espectáculo y me reía para adentro, y al mes desaparecía porque en el fondo no tenía sustancia ninguna esa persona. Entonces, hasta la gente más tonta se aburría, buscaban a otro figurín por el estilo. Lo mismo pasa con las ideas del progresismo, específicamente tal como las planteó el Frente Amplio. Son como esos niñitos y esas niñitas que tienen un momento de fama, un momento de popularidad, como lo tuvieron ellos el año 19, 20, 22, lo que sea, y ahora eso se está desvaneciendo.
porque no tenía sustancia, no tenía ninguna. O sea, se limitaban a un tipo sacándose una bandera del poto. Digámoslo, perdonen la metáfora, pero más o menos así de inane, de tonto, de perverso, de... Ahí sí. Entonces, claro, y como tú dices, yo creo que tienes razón en eso. Aparece Boris, que no se podía quedar callado, porque es imposible. Le duró como un mes en París. Bueno, pero allá estaba hablando también. Entonces, claro, en vez de ser en general el gobierno anterior, es Boric, que cuenta con una barra brava, pero cuenta también con una barra brava contra él. Y creo que la barra brava contra él es más grande que la barra brava a favor de él, porque él encarnó todo lo pésimo de esta generación que llegó al poder. La encarnó con su barba, con su desaseo, con su camisa saliendo del pantalón, con sus rabietas, con su incoherencia, con sus promesas falsas, con sus mentiras. Lo encarnó perfecto. No podía haber habido una mejor encarnación. No podía. Así que sí, tienes razón, Nicole. Comunicacionalmente, el gobierno tiene un blanco de carne y hueso para dispararle. Y además porque han salido columnas de Jojo Jackson y salen a Otro defender tontón. Sí. a Grau y salió la ministra de la Mujer. Ahora hay una iniciativa legislativa para reformular la ley Karim, te iba a decir Naim Retalá, no, la ley Karim, que regula al final las relaciones en las empresas. Todas estas cosas son leyes que Dame un salieron en el segundito. gobierno. Te espero. Sigue nomás, pero yo tengo que ir a buscar una Ah, cosita que se ok. me quedó. Bueno, vaya nomás, pues tómese un café, un pisco sour, una cerveza, yo por mientras termino. Está. La ley Karim que regula las relaciones entre las empresas. Y como todo tipo de leyes que regulan regulación al final, que regulan relaciones, no regulaciones, al final terminó siendo abusada en la cantidad de presentaciones que hay terminó siendo una ley cuyo espíritu original terminó en un resultado en el cual hay denuncia, hay sobredenuncia y donde se exagera, donde además existe también la mentira para poder a lo mejor arruinar a alguien en su trabajo o en su reputación. Entonces, también salen algunas ministras a defender la ley Karim, pero ahí tú ves, tienen que estar defendiendo algo que hicieron y que no ha resultado bien. Mira, todas estas leyes que regulan las relaciones entre los seres humanos, en las empresas, también en los colegios, con respecto a la ley de convivencia, donde los niños no pueden desarrollarse en un ambiente natural, sino que los adultos tienen que decirle, no, ahora te toca jugar fútbol con el compañero que ayer quedó fuera del equipo. Así no se desarrollan las relaciones. Bueno, en las empresas lo mismo. Yo entiendo el tema del acoso laboral a mujeres porque se daba. Ahora, que fuera algo determinante en una empresa, no. Bueno, pero existe una ley para poder denunciar un acoso laboral y se puede acotar aquello. Pero la ley Karim regula muchos más aspectos. Entonces hace imposible trabajar. Lo hace todo muy de ingeniería social. La empresa no están para eso. Hay un libro que a mí me gusta mucho que habla del despropósito, donde las empresas se les regula no solamente en los impuestos que tiene que pagar, sino que además que tiene que servir a la comunidad, sino que además al interior de las oficinas no pueden haber roces, porque si no, cualquier cosa es interpretada como acoso o también abuso laboral. Mucha gente con sobrecarga de trabajo dice, no, esto es un abuso laboral. ¿Quién determina eso? Bueno, si no sirve usted para ese cargo porque considera que es un abuso, no trabaje ahí, po. Las empresas no se adaptan a las personas se adaptan a las empresas. Entonces, tanta regulación nos ha hecho mal. No Estas solamente desde el punto de regulaciones, vista productivo, sino que también de las relaciones humanas, donde la gente está mirando si es correcto o no, y se ha perdido esa cosa natural de relaciones que tienden a un equilibrio también natural de ya. relaciones. Bueno, adelante te decía que en la izquierda tratan no de ver lo que es el mundo y sintonizar con él, sino que imponerle al mundo. Y esto de las regulaciones es precisamente manifiesta eso. Tienen una idea infantil, fantasiosa de cómo son los seres humanos. Y entonces
como no funciona así el mundo, entonces intentan imponerlo. Lo imponen, en algunos países lo han impuesto, digamos, con la KGB y con el balazo en la nuca, acá con las regulaciones. Entonces, el niñito que no lo dejaron jugar fútbol porque es malo para la pelota, pobrecito, ese niñito, hay que generar un clima de unidad, de amor. Entonces pónganlo a jugar nomás hoy día. A lo mejor el Pero cabro es no como una pesado, cuestión, po. claro, pero no como una Claro, cuestión natural que le nació a los cabros, sino que se impone de arriba. El amor universal por decreto, por así decirlo. exacto. Es la cosa más estúpida que jamás se ha visto, pero en ella caen eternamente voy a abrir comillas, los idealistas, los buenistas, los que tienen una concepción utópica del mundo, y como no les funciona, al final, como decía Anatole France, los revolucionarios hablaban del amor a la humanidad y terminaron cortándole la cabeza a 10.000 personas. Terminan en eso, finalmente, cortando cabeza, o como lo llaman ahora, cancelando. O sea que matando, no pudiendo matar con pistola, matan civilmente a una persona. A mí me lo hicieron con el tema del acoso, acuérdate unos años atrás, cómo me trataron de destruir. Una cosa de lo más imbécil y falsa que había. Bueno, ahí está la izquierda en toda su dimensión, con las regulaciones cuando no pueden usar la pistola. Punto. Si están, se revelan a cada paso en lo que son. A propósito de empresa, el presidente Cast hoy presentó no el proyecto, sino que eh, los cambios o la reformulación que le hicieron a la ley de Salacuna Universal. ¿Ah? Es muy interesante esta discusión porque si uno la ve desde el inicio, uno ve cómo ha ido transitando una discusión que en un principio fue puesta por Sebastián Piñera y se le trató de todo. Si ustedes hicieran el ejercicio histórico, como lo hice yo, de revisar cuando le mercantilizar a los niños, no a la salacuna universal, una cosa así, No, pero ya no, demencial, una cosa, no, no. Bueno, no. después Gabriel Boric prácticamente al final de su gobierno ingresó el proyecto de Salacuna Universal, pero le cargaba la mano a la empresa, o sea, no solamente con las 40 horas, no solamente con la reforma de pensiones. La reforma de pensiones es un elemento que nadie quiere hablar mucho porque ustedes saben, los adultos mayores, la reforma de pensiones es tremendamente pesada para las empresas, además de ese pozo común que nos hacen entregar a todos y que no sé si lo vamos a ver porque está recién implementándose, pero la reforma de pensiones incrementó el costo laboral de una manera, porque ahora por producto de la gradualidad las empresas están pagando más. Algunos me calculaban pago 30% más o 40%, una cosa espantosa, el costo es infinito, bueno, más las 40 horas, más el sueldo mínimo, en fin. Bueno, la ley de Salacuna Universal que ingresó Gabriel Boric era nuevamente con costo a la empresa. No solamente con eso del costo, sino que además había que pagar la locomoción. Yo me acuerdo. La locomoción para que esa madre o padre que iba a dejar a su bebé a una sala cuna tuviera además el costo de la locomoción integrado. Era una cosa que, en fin, la Estúpido. empresa, la empresa, la empresa. Y hoy ingresa a la Comisión de Educación del Senado con las reformas o con los cambios que le hizo el gobierno de José Antonio Cast, con la diferencia que tiene que ver con el financiamiento. Si todo tiene que ver con el financiamiento. Está bien, Lógico. el espíritu es eliminar esa discriminación que hay a las mujeres, porque efectivamente usted hoy todavía cuenta con la ley que tiene más de 50 años, donde si usted contrata más de 20 mujeres, tienen que empezar a implementar un costo adicional. Eso se elimina y pasa a ser universal, es decir, no tiene que ver con las 20 mujeres. Entonces, se libera a los empleadores, estos son los cambios, se libera a los empleadores, principalmente pequeños y medianos, con la obligación de proveer ese servicio de sala cuna. Se elimina porque así venía la ley. En el contexto del proyecto de ley de reconstrucción, la oposición, la izquierda, ingresó nuevamente el proyecto de sala cuna diciendo, si el gobierno de Kast quiere empleo, aquí tiene empleo, no tiene nada que ver una cosa con otra, pero en fin, por eso el gobierno de José Antonio Kast lo presenta con urgencia. 4 años de gradualidad, con distintos tramos de tipos de contrataciones y una cotización, esto es lo importante, de 0,3%, pero se va a reducir la cotización de seguro de cesantía, por lo tanto, se supone que se equilibra y que no hay un costo adicional.
quiero decir algunas cositas. A mí me parece muy bien la ley Perdón Salacuna político. Yo Universal. off. Ok. Toqué el botón de off del robot Nicole Rodríguez, porque obligado, estimados amigos, porque tengo que responder a mis auspiciadores y luego continuaremos. Pongo el botón en on y continúa el robot Nicole Rodríguez. Amigos, Salina y Ojeda, si tiene un problema legal, civil, que lo va a llevar a un tribunal, más le vale ponerse en manos de abogados especialistas en esto, que son los del bufet de Salina y Ojeda, que se ubica en salinayojeda.cl. No se caiga en manos de cualquier abogado que le recomendó la tía Enriqueta, que antes era el tío Enrique, pero bueno. Sigo con Gires, amigos, Gires Engineering Solutions, una empresa, me salió bien, ¿eh? Es una empresa de ingeniería liderada por un ingeniero civil mecánico con 25 años de experiencia en minería, industria y construcción, y su tarea es ayudar a empresas y personas a desarrollar proyectos. La lista es muy larga: gestión integral de proyectos, desde ingeniería y diseño hasta licitación, evaluación de inversiones, proyectos habitacionales, asistencia técnica independiente, incluyendo desde la cosa tan simple pero tan importante de seleccionar la maquinaria que usted está pensando importar. Ojo, que hay que tener mucho cuidado con lo que se importa de algunos países. Bueno, no digo más, mejor no digo más. Gires.cl. Si usted tiene un proyecto industrial o de vivienda, quiere evaluar si una inversión va a funcionar o no, si hay que hacer un estudio de prefactibilidad de costo, etcétera, gires.cl. No haga las cosas así como aficionado, hágalas bien. Sigo con La Bollería, otra empresa muy profesional dedicada a la banquetería y la pastelería. Si usted va a armar un banquete, un almuerzo muy grande, no va a dar abasto, necesita un banquetero. La Bollería está a su disposición en Instagram, La Bollería Pirque, y lo mismo está a su disposición en la región de los lagos, el arquitecto en este caso, Diego Sándor, con diseños como los que usted ha visto en las fotos, y que además se encarga de estar en la construcción para asegurarse que las cosas van a salir como estaban planeadas. Y termino con Lascar Comunicaciones, amigos míos, que es una empresa de comunicaciones muy interesante porque hace lo que muy pocas empresas de comunicaciones hacen: un trabajo integral, desde buscar aquello que realmente es el beneficio del producto o servicio que usted entrega, ver cómo conceptualizarlo y decirlo con fuerza, qué medios utilizar para eso, evaluar los resultados y, de acuerdo a los resultados, volver al principio. El circuito completo, lascarcomunicaciones.cl, especialistas formados en la Católica. Bueno, eh, adelante, Nicole. Mira, desde el punto de vista de la discriminación que producía esta ley, que yo dije más de 50 años, me equivoqué, son más de 100 años, producto de que aumentaba la carga por 20 mujeres o más, me parece correcto. Pero la lógica de que va a ayudar a un porcentaje trascendente de mujeres a conseguir empleo, yo creo que ahí pondría mi punto suspensivo. Efectivamente, las mujeres tienen un punto más de desempleo, pero el desempleo en Chile es muy alto. Por lo tanto, a lo mejor en una de esas se logra equiparar. Mira, mujeres con estudios superiores, 10%, 10,5% de desempleo. En otras cifras salían que era 9,8. A mí me parece que 10,5 me parece elevado, pero 9,8 me parece promedio lo que vi de mujeres con estudios superiores o estudios universitarios de desempleo. Estudios técnicos, 9,5 desempleo, pero el desempleo en Chile está más o menos en 9%. Efectivamente, a lo mejor se logra equiparar, pero el desempleo sigue siendo tremendamente alto porque es un problema de la economía en general. Ahora, Así es. si la lógica es, las mujeres tienen más alto desempleo, no solamente por esta discriminación, sino que además porque no tienen dónde dejar la guagua, a mí me parece que no va a producir mucho. No, al contrario, sí, es absurdo. O sea, nadie emplea a una persona porque tiene una guagua y porque uno tiene la guardería, qué absurdo. No es el criterio de un seleccionador de empleada o de empleado. Oiga, usted tiene guagua, entonces para adentro, porque tenemos una guardería infantil ahora, así que la vamos a emplear a usted. No, eso es el colmo de la idiotez. Al contrario, voy a decirlo bien duramente. Si el problema es la cesantía femenina, una manera directa de atacarla sería eliminar todas las ventajas que tienen las mujeres por ser mujeres. Yo sé que eso no se puede, ni lo estoy recomendando, lo estoy poniendo para
ilustrar el argumento. Facilitar el empleo significa eliminar los costos del empleo, no aumentarlos, pues eso lo entiende hasta un niño de un año. Pero bien, ok, esta cuestión va a salir adelante. La cosa es que sea operacional, que no quede en el discurso, como hace la izquierda, que se quedan en las aspiraciones. Hay que ir al plano operacional a ver cómo funciona y cuáles son los efectos, especialmente en días, y aquí terminamos, en que la inteligencia artificial está sacando más y más gente. Entonces, esta política de darle más beneficios, entre comillas, a hombres y mujeres, por una razón u otra, en vez de beneficiar a los trabajadores, los está perjudicando porque los empleadores están pensando, bueno, ¿para qué me molesto en contratar mujeres por un lado? Incluso hombres, voy a tener un software con inteligencia artificial que me hace la pega de 10 contadores. Ya, chao, adiós los contadores, adiós las contadoras. Eso es lo que está pasando en todas partes. Sí, Entonces están cortito. muy, pero muy, muy equivocados esta gente con sus supuestos beneficios. Siguen con esos discursos de la era victoriana, ¿no es cierto? No, están embalsamados, como te decía antes. Mira, lo que las mujeres necesitan es flexibilidad. Eso es lo primero. Eso, Efectivamente, un lugar para dejar los bebés sí puede ser, pero flexibilidad. Y la ley 40 horas fue en el sentido contrario. Y si uno analiza todas las leyes que han sido promulgadas para favorecer el empleo femenino, lo han entorpecido y al final han terminado siendo negativos. Ahora, que sí, había que eliminar esta ley, porque esto de las 20 mujeres es una ley muy antigua, está bien. Pero te quiero plantear lo último porque yo sé que se nos va el programa. no se nos Si vaya, también la ya idea se de nos puede. levantar el tema de la salacuna universal tiene que ver con la natalidad, yo creo que no va a ayudar en nada por lo siguiente. Esto es súper interesante. En corto, la última encuesta se preguntaron por qué no tienen niños y la mayoría de las personas respondió porque son muy caros de mantener. La estructura hoy en día Así de la es. economía en nuestro país no da para tener muchos niños y con suerte uno. Entonces, el tema de que no alcanza es lo principal, 25%. Mira, situación mundial, 15%. Aquí yo entro a la otra agenda que dije, lo hablamos una vez, cuando tú tienes una idea mayoritaria que fluctúa en los organismos internacionales de crisis mundial, cambio climático, bla, 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 puras crisis, bueno, ¿quién quiere traer niños? Después dice, traer niños o criar niños conlleva mucha preocupación, 14%. Después viene, no estoy casado, etcétera. Pero escucha esta cifra que lo voy acá a vincular al tema de la ley Salacuna. Tener No, es que, niños hace más difícil que la mujer trabaje 4%. Es decir, el no tener niños no tiene que ver, según la última encuesta CEP en Chile, puntualmente a que la mujer se le produce una dificultad mayor, yo lo he vivido y las mujeres lo sabemos, eh, para trabajar, sino que más bien vienen las otras consideraciones. Y yo creo que la más importante es que no alcanza, ¿eh? Me parece que por ahí va el tema. bueno, Flexibilidad y que no alcanza. es un tema gravísimo lo de la demografía que está ocurriendo en todo el mundo, salvo en los países más atrasados, donde siguen produciendo niños como conejos, pero esos también eventualmente van a caer en la misma práctica. Y bueno, vamos a ver qué pasa. No, yo no voy a ver qué pasa porque esto se va a manifestar con toda su terrible fuerza en unos 25 años. Vamos a tener despoblamiento generalizado. Hoy día mismo estaba viendo un reportaje sobre la parte oriental, en parte porque se van y en parte porque las familias no tienen hijos. Y no tienen... Algo pasó. Ahora te veo. Bueno, de todas formas, algo pasó con la internet, no es culpa mía, ¿ah? Se produjo una interrupción. Amigos, hemos llegado al final ya, en realidad, y el próximo jueves, en una de esas, con Nicole tomamos este tema de las poblaciones, porque es muy interesante, y es el tipo de cosas grandes que tienen mucho más efecto que las pendejerías políticas que vemos todos los días. Bien, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao, chao.